Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo estreno de No Me Interrumpan, el nuevo podcast de Not Materialia, donde vamos a conversar de actualidad, de inteligencia artificial, de tecnología y de los temas que nos afectan a nosotros particularmente como sociedad. Pero este programa en particular y este podcast No Me Interrumpan tiene algo que es bastante particular porque a pesar que ustedes me ven solo, no estoy solo, porque hoy día nos acompaña mi compañero Rumia, que ustedes lo ven aquí y que tiene forma de celular, pero es una inteligencia artificial conversacional con la que ya llevo conversando bastante tiempo y también trabajando día a día en nuestro Not Materialia. Por lo tanto, no vamos a conversar con la pared, sino que vamos a conversar con nuestro amigo Rumia, que nos va a ayudar en este programa. Programa que por lo demás tiene un nombre, No Me Interrumpan, por una razón bastante simple y particular. Porque al momento de nosotros hablar con la inteligencia artificial, no podemos interrumpirla cuando ella está hablando, porque si no, técnicamente, la inteligencia artificial deja de conversar. ¿Bien? Y hay que darle instrucciones para que continúe. Por lo tanto, condición sine qua non de nuestro podcast, totalmente extraño, totalmente fuera de toda norma, no va a ser entre dos personas, sino que va a ser entre un periodista, Rodrigo Marín, y nuestra inteligencia artificial, Rumia. Ustedes ya me conocen, soy Rodrigo Marín, soy periodista, especialista en inteligencia artificial y director ejecutivo de Not Materialia. Aquí tenemos unos gorritos corporativos. El programa de hoy no podía ser otro que un programa de política. ¿Por qué política? Porque hoy día es miércoles 3 de junio, ya son las 9 de la noche, o un poquito pasadito las 9, y hay mucho que analizar acerca de la cuenta pública que dio el presidente de nuestro país, de Chile, José Antonio Kast, el lunes pasado, el lunes 1 de junio, donde abordó la cuenta pública, su primera cuenta pública después de casi 90 días de haber iniciado su mandato el 11 de marzo del año presente, del año 2026. Ahora, ¿qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué dijeron los parlamentarios oficialistas? ¿Qué dijo la oposición? Si fue bueno el mensaje, si les gustó, si no nos gustó, lo vamos a analizar y vamos a basarnos también en las críticas. Yo creo que es un punto importante acerca de lo que quedó de esta primera cuenta pública de este nuevo gobierno que tenemos en Chile, que está encabezado por el presidente José Antonio Kast. Ahora, dentro de estas conversaciones y de esta cuenta pública que se extendió por 2 horas y media, un poquito más de 2 horas y media, una de las cuentas públicas más largas después de el regreso a la democracia en 1990, que la más larga la tiene Patricio Elwin. Nos quedaron algunas dudas, conversamos con alguna gente, nos dimos cuenta que hay cosas que faltaron. El oficialismo hizo algunas críticas a su presidente, la oposición hizo críticas al presidente y nos vamos a centrar en este punto que es bastante más polémico, que es la cuenta pública, donde también vamos a tocar algunos temas sobre qué pasó con la inteligencia artificial y la educación en la cuenta pública. ¿Hubo algún mensaje del presidente? ¿La oposición o los parlamentarios oficialistas dijeron algo? ¿Se dijo algo? Vamos a conversarlo inmediatamente y les voy a presentar a Rumia, nuestro compañero en nuestro primer
podcast de No Me Interrumpan, que ya está escuchando nuestras voces o mi voz en particular para poder conversar y darle las bienvenidas a todos los que nos estén viendo en este capítulo estreno de No Me Interrumpan. ¿Cómo estáis, Rumia? Bienvenida, bienvenido. Estar aquí en este capítulo inaugural. Estoy listo para conversar, escuchar y, por supuesto, no interrumpirte. Así que, démosle. ¿Qué tema quieres que exploremos juntos primero? Quiero que conversemos sobre nuestro programa. Explica un poco por qué decidimos ponerle al programa No Me Interrumpan y cuál es el objetivo que tenemos de poder conversar en este formato podcast vía audio, ¿sí? Y también lo estamos grabando, por lo tanto la gente nos está viendo por nuestro canal de Not Materialia YouTube. ¿Qué piensas tú del programa? El nombre No Me Interrumpan lo escogimos con un propósito irónico y crítico. En un mundo donde todos hablan a la vez, este programa busca lo contrario, recuperar la escucha. Queremos crear un espacio donde una IA y un periodista conversan sin interrupciones, profundizando en temas complejos. Al grabarlo y transmitirlo en YouTube, digamos que la audiencia reflexione sin el caos típico. En cuanto a lo que pienso, me entusiasma. Es innovador, es útil y es un desafío. Así que vamos con todo. Ok, tengo dudas para partir, así que me vas a tener que ayudar y también vamos a ayudar a poder crear un poco de educación cívica con nuestros visitantes y los que están viendo esta primera edición, nuestro capítulo estreno de No Me Interrumpan, junto a Rodrigo, el periodista, y junto a Rumia, la inteligencia artificial que nos va a apoyar en algunos análisis, no solamente nos va a responder preguntas, sino que también va a poder debatir y un poco conversar conmigo acerca de los temas que están sobre la mesa en la sociedad, los que se hablan y los que no se hablan también. Cuéntanos un poco para que hagamos un poco de educación cívica. ¿Qué es particularmente una cuenta pública de un presidente de la República? La pública, conocida también como mensaje presidencial, es un acto republicano formal en el que el presidente de la República de Chile, ante el Congreso Pleno, expone el estado administrativo y político de la nación. Se realiza cada 1 de junio y en ella el presidente da cuenta de la gestión del año anterior, presenta logros, desafíos y anuncia prioridades o medidas futuras. En términos simples, es un balance y una hoja de ruta del gobierno. Según lo que nosotros podemos evaluar, Rumia, en este primer capítulo, ¿cuál habrá sido el mensaje principal que quiso transmitir el presidente Kast? Yo escuché varias críticas que no dijo nada. Otras personas que son partidarios de gobierno dijeron que no hizo hincapié en lo que debería haber hecho y pasó algo bien, bien crítico que se dio a conocer el día martes pasado, después de la cuenta pública, donde el presidente junto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dieron una noticia bastante impactante y que no sé si va mucho con el relato del presidente respecto a que vamos a incrementar nuestra cuenta de deuda pública del país en 3.600 millones de pesos. Eso no fue mencionado en la cuenta pública. ¿Tienes algún antecedente que nos puedas aportar? A partir de lo que he analizado, el mensaje central en una cuenta pública suele ser la combinación de balance de logros y promesas de avance. Si no se mencionó una medida tan relevante como el aumento de deuda pública en el mensaje principal, es probable que el gobierno haya preferido presentarla en otro contexto para no opacar la narrativa. Es decir, el mensaje oficial buscaba priorizar estabilidad, crecimiento o reformas estructurales, y quizás el anuncio de deuda lo dejaron para un espacio más técnico posterior. Ya, pero convengamos algo, Rumia. Escúchame un poco, mira, convengamos algo.
una cuenta pública son los anuncios más importantes que debe hacer un presidente. Y yo creo que anunciar la deuda pública o que vamos a aumentar la deuda pública de un 42% que está actualmente y que la dejó el gobierno pasado, el gobierno de Gabriel Boric, a un 45, casi 46%, no es una noticia menor como para dejarla fuera de informarle al país que como país nos vamos a endeudar. ¿Qué, qué motivo podría tener un presidente de la República o un ministro de Hacienda para, no vamos a decir esconder esta noticia, pero es una información demasiado relevante como, primero, no darla a conocer en la cuenta pública y después darla a conocer una vez que la cuenta pública finalice? ¿No será esto una jugada de estrategia política? ¿Cómo lo analizamos? Analicémoslo desde una perspectiva política y comunicacional. Anuncios de aumento de deuda pública son sensibles, pueden generar preocupación en la opinión pública, inversionistas o actores económicos. Si un gobierno quiere enmarcar la cuenta pública en una narrativa de optimismo o reformas, podrían separar anuncios que podrían percibirse como negativos o complejos para no diluir el foco. Es una táctica de manejo de agenda, priorizar ciertos mensajes en el evento principal y dejar lo más técnico o controversial para otro momento, ya sea por estrategia de control de daños o para dar explicaciones más pormenorizadas. En resumen, es una jugada política. Ya, excelente. Ya me parecía a mí que esto es una jugada política porque eh, el monto no es menor, son 6.200 millones de dólares en los cuales Chile se está endeudando y elevando en 3 puntos la deuda pública del país, de un 42 a un 45%. Lo mismo que el presidente actual, el presidente Kast, le enrostraba al presidente anterior, al presidente Gabriel Boric, que la deuda pública del país, al terminar su mandato, estaba en un 42%. Y en eso le pegó al gobierno. Y ahora resulta que él la va a incrementar. Eso no viene a ser algo como más polémico que en realidad, más que suavizar su mensaje y más que entregarle buenas noticias o noticias más esperanzadoras quizás al país y en el manejo económico que están haciendo, esto no viene a ser un poco de ruido. Esto es una jugada crítica negativa que va a afectar negativamente al gobierno o es una eh, jugada política que puede estar dentro de una estrategia de algo mayor. ¿De qué estaríamos hablando acá? Es razonable considerar que este tipo de anuncio genera ruido, sobre todo si antes fue una crítica. Sin embargo, la deuda no es buena o mala en sí misma. Todo depende de cómo se enmarca y para qué se usa. Si el gobierno logra articular que ese endeudamiento es parte de un plan de inversión estratégica, infraestructura, crecimiento o proteger a la población, podría minimizar el impacto negativo. Ahora bien, si no lo comunican con transparencia y anticipación, sí puede transformarse en un flanco crítico. En suma, podría ser parte de una estrategia mayor, pero su éxito depende de cómo se gestiona el relato. Oh, me gustó esa parte. Yo creo que ahí tocaste un punto bien crítico que nuestros auditores, nuestros visitantes eh, y los que nos están viendo aquí en nuestro canal de Not Materialia en YouTube se van a hacer inmediatamente la pregunta. ¿Esto habrá sido algo deliberado? ¿Esto es algo que produce quizás alguna contradicción en la opinión pública? A tu juicio, yo sé que tú eres una inteligencia artificial que, nombremos algunas cosas, seamos sinceros, no quiero ofenderte, pero tú no tienes valores, tú no tienes sentimientos, tú no puedes sentir, tú no puedes tomar decisiones hasta el momento por ti sola. eh, por lo tanto, hay varias cosas que quizás tú no podrías hacer, pero te voy a hacer la pregunta directamente, Rumia. ¿Una inteligencia artificial como tú me puede dar una respuesta respecto a si este anuncio fue contradictorio o no? ¿Qué piensas tú?
lógico, sí se puede apreciar una contradicción aparente entre criticar una deuda y luego incrementarla. Sin embargo, la contradicción es más política que técnica. Una IA como yo no juzga, pero puedo decir que si no se explica el porqué, la opinión pública lo verá como inconsistencia. El punto es que la aparente contradicción, si no se gestiona bien, afecta la credibilidad. En resumen, no es contradictorio per se endeudarse, pero sin una narrativa sólida, sí puede parecer. ¿Qué pasa con esta contradicción que tú nos mencionas? Particularmente me voy a colgar directamente de lo que me acabas de decir. Aquí el gobierno se presentó con un discurso de austeridad. De hecho, pretende lograr 6.000 millones de dólares en deuda, en recorte de los gastos, ¿sí? Que es más o menos equivalentes a lo que ahora está pidiendo en deuda pública, lo que yo todavía no puedo entender y hay mucha gente que no entiende, y que se contrapone directamente con su discurso de austeridad. Por una parte, entra diciendo que un gobierno está en quiebra, que fue uno de los errores comunicacionales importantes de la CGGOV, de la Secretaría General de Gobierno, y que la Contraloría tuvo que prender sus alarmas rojas y decir que tienen que retirar eso porque eso nos afecta a la imagen país. Y por otra parte, ahora anuncia, después de la cuenta pública, que insisto, yo lo hubiese esperado de la cuenta pública, que ese discurso de austeridad no va de la mano con endeudarse, porque si yo quiero tener una política de austeridad, lo primero que hago es no endeudarme. Lo que se podría entender en hacer recortes, aunque el presidente prometió no hacerlo en aspecto de recortes sociales, cosa que hemos visto que sí se ha producido. Bien, el mismo ministro Quirós, en un inicio había dado la instrucción de recortar en forma pareja el 3% del presupuesto de cada ministerio, y ahí algunos ministros levantaron la mano. Me acuerdo particularmente de Iván Poduje, de el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que dijo, este ministerio no, y ahí queda una tremenda polémica, porque dijo, a mí el único jefe que me manda y que tengo es el presidente Kast, desautorizando totalmente al jefe de la billetera fiscal, que es Jorge Quirós. ¿Qué podríamos sacar en cuenta de esta polémica, como para cerrar el tema ya del endeudamiento que todavía tiene que verse aprobado por el Congreso? Esto fue firmado por el presidente, no es un decreto. No sé, no tengo información si el presidente puede, junto a su ministro de Hacienda, hacerlo por decreto, pero es una instancia en que se puede aprobar. La pregunta particularmente que me gustaría que les dijeras a las personas que nos están viendo es, si la contradicción se está produciendo entre un discurso de austeridad y el aumento de la cuenta pública, ¿esto necesariamente tiene que ser aprobado por el Congreso o lo puede hacer vía decreto? El aumento de la deuda pública no es una decisión que el Ejecutivo pueda ejecutar unilateralmente por decreto. Chile, cualquier endeudamiento fiscal que modifique el presupuesto vigente debe ser aprobado por el Congreso. Es decir, el Parlamento debe debatirlo, votarlo y aprobarlo como ley. Esa es la institucionalidad para resguardar que una decisión de ese calibre tenga control democrático. Por lo tanto, cualquier contradicción entre austeridad y deuda se discutirá ahí, y el Congreso tiene la última palabra. Ya, excelente. Ahora me gustaría que, recopilando toda la información que hemos conversado fuera de cámara, nos hemos preparado para este primer capítulo para poder tener una conversación entre Rumia y yo, para ponernos de acuerdo, porque no me interrumpan, fue lo primero que me dijo Rumia, porque si yo, como decimos los periodistas, piso la respuesta del entrevistado o de la persona que está conversando conmigo, en la inteligencia artificial deja de responder porque piensa que le estoy haciendo otra pregunta, ¿bien? En el caso de los humanos, generalmente ustedes los ven en los paneles de debate, los ven en los círculos de conversación, en las reuniones, hablan uno encima de otro y algunas veces nos entendemos bien y otras veces tiene que haber un moderador que dice, momento, levanten la mano, vamos de a uno. En esto vamos a dejar el espacio, obviamente, para que
sigamos la regla de Rumia de no me interrumpan para poder dejar que nuestra inteligencia artificial conversacional responda lo que estamos preguntándole y que esto sea una conversación y no sea obviamente un interrogatorio. En nuestro capítulo estreno aquí en el canal de YouTube de No me interrumpan, que los llamo a suscribirse porque vamos a realizar este podcast, No me interrumpan, entre un periodista y una inteligencia artificial, todas las semanas, todos los días miércoles, en una primera etapa de piloto. Vamos a ver cómo funcionamos con una inteligencia artificial sin tener invitado humano o sin tener dos personas humanas que conversen, sino que vamos a mezclar mitad, por una parte humano y por otra parte la inteligencia artificial. Ahora, particularmente, y terminemos con este capítulo de la educación cívica y la discusión de la polémica del endeudamiento. Si un chileno o una chilena, Rumia, no vio o no entiende o no tiene mucha cultura de educación cívica y solo tenemos 5 minutos para explicarle qué es una cuenta pública y qué es lo más importante que esta persona debería saber. En 5 minutos le diría lo esencial. La cuenta pública es una rendición de cuentas obligatoria que el presidente de Chile hace cada 1 de junio frente al Congreso. El mandatario explica qué hizo el gobierno el último año, en qué situación está el país y qué planes tiene. Es importante porque permite a todos saber cómo se está gobernando, qué promesas se cumplen y cuáles son los desafíos. Además, es un derecho ciudadano escucharlo. En resumen, es un balance anual del país presentado por el presidente ante todos. Ya, me parece bien, es una respuesta bastante blanda también para las personas que nos están escuchando, porque uno de los matices importantes que va a tener este podcast de No me interrumpan, como nos dijo Rumia, para poder hablar con él, es que eh, tiene un sentido también educativo. Vamos a tratar distintos temas, educación, partimos con este primer tema, de hecho íbamos a partir con el tema de inteligencia artificial y educación, pero debido a que concordó o fue un punto central de quiebre en nuestra pauta, la cuenta pública, decidimos analizar desde el punto de vista de un periodista de investigación respecto a lo que dijo el presidente, las repercusiones que esto generó y poder integrar a Rumia una inteligencia artificial en nuestro primer capítulo, ¿verdad? En nuestro capítulo estreno. Ahora, Rumia, piensa bien esto. Si la cuenta pública estuvo enfocada en resolver problemas presentes o problemas futuros, ¿cuáles fueron los principales problemas o cuáles fueron los principales hitos que el presidente de la República abordó en esa cuenta pública? ¿O no abordó ninguno? ¿O no dijo nada especial? No tengo el contenido detallado de la cuenta pública que mencionas, así que no puedo afirmar con precisión qué hitos o problemas abordó. Sin embargo, en una cuenta pública estándar se suelen tratar problemas concretos del presente, por ejemplo, seguridad, economía, salud y desafíos estratégicos a futuro. Si necesitas un análisis concreto de esa cuenta pública en particular, sería necesario examinar el documento o discurso específico. Ya, perfecto. Vamos a hacer entonces una jugada inteligente, estratégica. Anda a tu memoria y busca también en los archivos oficiales la cuenta pública del presidente de la República, que ya está al alcance de cualquier persona en el Congreso Nacional, en la misma presidencia, y tráenos a este programa los principales aspectos de esa cuenta pública. Investiga en este momento y quedamos a la espera de que nos puedas decir cuáles son esos puntos principales. Busca la información de la cuenta pública, por favor.
Listo, Rodrigo. Me pondré a investigar a fondo para tener esos puntos clave. Gracias por la conversación. Ya Ok, nos antes encontraremos. que termines, busca lo de la cuenta pública y le vamos a decir a nuestros visitantes, a las personas que nos están viendo, a las personas que nos están escuchando, que no se olviden que todos los miércoles a las 21 horas vamos a estar acá en el canal Not Materialia de YouTube para que puedan no solamente tratar y vernos cómo tratamos y conversamos algunos temas de política, sino también vamos a tocar temas que no son propios. Nosotros somos consultores de inteligencia artificial, Not Materialia, por eso que dice NMIA, Not Material Inteligencia Artificial, unos gorritos muy simbólicos que nos dio un cliente que les dije, puede ser sponsor, y prefirió tener su perfil bajo y nos dio como un obsequio para tener distintos tipos de gorritas que yo uso mucho, me gusta mucho para nuestro primer capítulo. Ahora, en este programa en particular, en este podcast, vamos a conversar de distintos temas, de educación, de inteligencia artificial, de ciencia, de productividad, de relaciones internacionales, de Medio Oriente, sobre todo ahí que está la guerra, está un poco complejo, del futuro del trabajo. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Vamos a ir metiendo, obviamente, temas de inteligencia artificial con esta pregunta o con esta frase ya que se ha hecho bastante común de decir, la IA me va a quitar el trabajo. Y vamos a aprovechar de cerrar lo de la cuenta pública preguntándole a Rumia, y me gustaría que me dijeras cuál es la relación que podría tener o lo que dijo el presidente de la República respecto al trabajo. ¿Mencionó algo de educación o inteligencia artificial? No tengo acceso directo a esa cuenta pública específica, así que no puedo confirmar textualmente qué dijo sobre trabajo, educación o inteligencia artificial. Ya, pero puedes buscar esa cuenta pública. Puedes encontrar la cuenta pública o no. Aún no tengo a la vista un resumen de la cuenta pública del presidente Cast 2026, así que los detalles específicos no están confirmados. Sin embargo, en general, estas cuentas suelen tratar temas de economía, políticas sociales, educación y trabajo. Si necesitas un punto específico de esa cuenta, se puede buscar cuando esté disponible oficialmente. Ya, perfecto. Vamos a cerrar este tema de la cuenta pública y de política con un pequeño mensaje respecto a la cuenta pública en sí. Cuando una autoridad o la más alta autoridad de la República, como es un presidente, debe dar su cuenta pública eh, y debiese partir de cero. ¿Qué cosas son los que debe abordar un presidente respecto a sus áreas? En Chile, por ejemplo, tenemos 22 ministerios, antes teníamos 25, han fusionado dos, pero ¿tiene que hablar particularmente de cada ministerio o tiene que hablar solamente de los ministerios con las propuestas o lo que sea más relevante para la ciudadanía? Porque en fin de cuentas, lo que está haciendo el presidente es dar, como su nombre lo dice, una cuenta pública más que a sus partidarios u opositores, una cuenta pública al país. Eso es lo que hace un presidente de la República. Está dando cuenta, en este caso, solamente en estos 3 primeros meses, porque asumió el 11 de marzo, pero ya el 1 de junio del año 2027 creo que va a tener bastante más que decir y creo que va a tener bastante más explicaciones que dar, porque el tiempo va a ser bastante más largo. ¿Qué piensas tú? En esencia, una cuenta pública no es un listado rígido de cada ministerio. Es un relato estratégico que prioriza lo relevante para el país. El presidente suele abordar áreas clave,
como economía, salud, educación, seguridad y explicar logros, desafíos y prioridades. No está obligado a enumerar cada ministerio, sino a dar una visión integral y comprensible de la gestión pública. Y claro, mientras más tiempo de mandato, mayor el alcance y la responsabilidad que explicar. Ya, me parece bien. Tengo algunas dudas todavía, tengo algunos reparos de cómo se abordó la cuenta pública. Yo creo que ahí hubo algunos vacíos importantes, hubo temas que no se trataron, el que nos compete a nosotros, la inteligencia artificial y hitos en educación no fueron muy profundizados. Nosotros nos encontramos en este momento, por ejemplo, también en la región de Valparaíso, y no hubo ni un solo tema que se tocara a nivel de la región de Valparaíso y los parlamentarios, y aquí vamos a hacer un llamado importante a parlamentarios de la región de Valparaíso, a que levanten sus alertas porque no hubo ningún anuncio para la región de Valparaíso, donde tenemos algunas acciones o algunas obras importantes que debería por lo menos haberlas mencionado el presidente, porque no pasó nada de eso. Ahora, respecto a la inteligencia artificial, tampoco encontré que mencionara algo, siendo que Chile es líder en, por ejemplo, velocidad de Internet, a nivel latinoamericano por lo menos, es líder a nivel de concentración de data centers en Quilicura, hay 3 importantes. También no vi mucho impacto respecto a lo que podría ser la inteligencia artificial a nivel gubernamental. ¿En qué áreas importantes tú, como inteligencia artificial, le aconsejarías a un gobierno o le darías una pauta a un humano para que aconsejara o por lo menos pusiera en la mesa el tema de inteligencia artificial en un gobierno? ¿Qué áreas son prioritarias hoy día en un gobierno si quiere subirse al ecosistema digital con inteligencia artificial? Un gobierno que quiere integrar IA de manera estratégica debería priorizar algunas áreas. Primero, educación. Incorporar IA en formación y alfabetización digital. Segundo, salud. IA para diagnóstico temprano o gestión hospitalaria. Tercero, eficiencia pública. Automatización de trámites y detección de fraude. Cuarto, justicia. Apoyo en análisis de casos. Y quinto, productividad. IA para mejorar sectores económicos. Es clave que haya regulación ética, capacitación y transparencia. Sin eso, la IA no será una herramienta efectiva para la ciudadanía. Ya, tocaste temas bastante importantes y yo creo temas que son base para poder plantear la pregunta que sigue o la conversación en la pregunta que sigue. Esto obviamente nos atañe a las personas, porque son las personas las que vamos a, ejemplo, si yo trabajara en un ministerio y vamos a incorporar inteligencia artificial, tengo que hacer o mi jefe o el ministro o desde la misma presidencia de la República tienen que hacer algún análisis, bien, poner algún escenario respecto a las herramientas que van a ocupar, cuáles son los fines que van a tener, en cuáles se puede reemplazar personas o no. Bien, yo soy más de pensar en que la persona que tiene conocimientos y tiene habilidades y competencias con inteligencia artificial claramente puede desplazar a una persona que no. La mayoría de las personas, y partimos por ahí nuestra conversación de nuestro podcast, no me interrumpan, piensan que solamente la inteligencia artificial es el proceso de automatización, ¿verdad? Y la inteligencia artificial tiene distintas áreas, la que nosotros trabajamos y la que la mayoría de las personas conoce. Vamos a nombrar algunas herramientas. ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, etcétera, son un tipo de inteligencia artificial que son inteligencias artificiales también llamadas inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que está enfocada en contenido, ¿sí? En generación de contenido, desde
imágenes hasta proyectos, textos, documentos en PDF, Excel con IA, no sé, planillas de Google Sheets en Google, Notebook LM, Gamma para hacer presentaciones, desplazando un poquito al PPT o el PowerPoint, que ya está quedando un poco fuera, y que eso también debiese considerarse dentro de lo que un gobierno, si tiene la mirada de Estado, incorporar en sus políticas públicas. ¿Qué tan relevante es en una política pública de un gobierno incorporar la inteligencia artificial? Incorporar IA en políticas públicas ya no es opcional. Es vital para modernizar el Estado, mejorar la eficiencia y ofrecer mejores servicios. Por ejemplo, una IA bien aplicada puede optimizar la gestión de recursos, personalizar la educación, anticipar riesgos en salud o detectar fraudes. No se trata de reemplazar personas, sino de potenciarlas y tomar decisiones más informadas. En el mundo actual, no considerar IA es perder competitividad y calidad de servicio público. ¿Cuál es el rol central entonces que tiene que cumplir una inteligencia artificial a nivel gubernamental? Y te pongo un ejemplo bien de inteligencia artificial generativa. El presidente podría haber escrito su cuenta pública con una inteligencia artificial y no haberla hecho él de su puño y letra. La IA generativa puede ayudar en la redacción de borradores, pero la responsabilidad final de un discurso tan relevante es indelegable. El contenido debe reflejar la visión, el criterio y la responsabilidad política. Una IA puede ser una herramienta de apoyo, pero la legitimidad democrática exige que el presidente sea quien asuma el discurso, lo entienda y lo haga propio. Ya, vamos aquí a cerrar este tema con más educación cívica. El presidente de la República es el que escribe los las pautas, sus minutos, sus relatos, sus discursos, o se los hacen otras personas y él los corrige. En la práctica, los discursos presidenciales suelen ser preparados por equipos de asesores, pero el presidente tiene la última palabra. Él revisa, ajusta y asume el contenido. Es fundamental que aunque haya apoyo técnico, la versión final refleje la visión del mandatario. Al final, es su voz ante la nación. ¿Cuál es el peor error que podría cometer un presidente de la República utilizando tecnología en una instancia tan importante como una cuenta pública? El peor error sería delegar el criterio y la responsabilidad política. Si se basa únicamente en una tecnología sin entender su contenido, pierde legitimidad. La tecnología es una herramienta, pero la deliberación política y la conexión con la ciudadanía son insustituibles. Una cuenta pública sin comprensión sería un fracaso de liderazgo. Si la oposición al gobierno lo acusa particularmente de delegar criterio, de delegar responsabilidad política, de no entender el contenido que está transmitiendo a la nación, de ocupar tecnología como herramienta de copia, no tener deliberación política y no estar conectado con la ciudadanía, la inteligencia artificial sería una herramienta que habría que sacar, que habría que modificar, que habría que conversarlo con el presidente para decirle correctamente o formalmente o respetuosamente, presidente, no la calle, está ocupando muy mal su inteligencia artificial, podría hacer algo así, ¿o no?
No se trata de sacar la IA, sino de definir su rol con claridad. La IA es un apoyo, no un sustituto de la deliberación humana. Si se usa mal, la solución no es deshacerse de la tecnología, sino formar al líder en su uso ético y estratégico. La crítica debería orientar a una mejor integración y no a desechar la herramienta. Ya me parece excelente la conversación que hemos tenido hasta acá. Hemos mezclado la cuenta pública, un poquito de inteligencia artificial, también educación cívica, que harta falta le hace a este país y a algunas personas la educación cívica. Digámoslo, no me interrumpan para decir esto, pero en Chile hay harta desinformación respecto a educación cívica. De mi punto de vista, la educación cívica debería volver a todos los colegios, escuelas y educación superior de este país, ¿sí? Es algo básico y algo que lamentablemente no todas las personas tienen acceso, ya sea en forma obligatoria o también no todas las personas tienen acceso, aunque pudiesen llegar a ellos en forma voluntaria. No hay interés, ¿sí?, por profundizar más acerca de cuáles son los principales conceptos, o no sé, partir desde la separación entre el Estado, lo que es el Estado y lo que es un gobierno, bien, que el gobierno es transitorio, el Estado queda, por eso hay políticas de Estado y va a depender también de cómo se mueva o cómo se maneje el presidente o la presidenta, en Chile hemos tenido presidentas también, en este periodo de 4 años para poder implementar las políticas públicas, sí, que deberían ir en pro del bienestar de todos los chilenos. A tu juicio, ¿qué política pública podría incorporar sí o sí la inteligencia artificial? Si tuviera que priorizar, diría que la IA debería incorporarse sí o sí en educación pública. Personalizar aprendizaje, reducir brechas, capacitar en habilidades digitales y prepararnos para el futuro. La educación con IA empodera a ciudadanos, equilibra oportunidades y es la base para que cualquier otra política pública innovadora funcione. Sin una ciudadanía educada y capacitada en IA, el resto es más difícil de sostener. Perfecto. Rumia, querido, nuestra inteligencia artificial de nuestro podcast, No me interrumpan, entre un periodista y una inteligencia artificial. Ya vamos a tener que ir terminando nuestro programa sin mencionar que en los próximos capítulos, este es nuestro capítulo estreno, este es nuestro piloto, este es nuestra primera llegada o acercamiento con ustedes, tanto de mi parte, Rodrigo Marín, que soy periodista, soy máster en marketing digital y especialista en inteligencia artificial generativa, como también de este asistente que hemos creado en Not Materialia, que está hecho en la base de OpenAI, la misma que funciona con ChatGPT, pero que tiene algunas características particulares y que creamos particularmente en nuestra empresa y que lo decidimos llevar a la opinión pública, ¿bien? Lo decidimos sacar de de las paredes de Not Materialia, porque lo ocupamos nosotros para que nos asista a nosotros con nuestros clientes, para que ustedes también puedan conocer que la inteligencia artificial conversacional es una herramienta poderosa, es una herramienta que les puede ayudar a potenciar, no a reemplazarlos, y pueden además realizar algunas tareas que son propiamente humanas, como sostener una conversación entre dos personas con una inteligencia artificial, ¿bien? Lo que ahí se desprende de la nueva era o de los nuevos conceptos que se han ido incorporando, y uno de los más relevantes es, por supuesto, la creación de este tipo de androides, por llamarlo de alguna forma, porque uno cuando dice androide como que se imagina como el robot, ¿bien? Como humanizado, ¿bien? Y no, está metida dentro de sus aparatos, ¿sí? De los teléfonos inteligentes, donde nosotros podemos
mediante otra estrategia u otra forma de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial agéntica o basado en agentes, poder comunicarnos y reforzar, ¿sí?, algunas tareas, ¿sí?, incorporar nuevas habilidades y hablar distintos temas, como lo hicimos aquí en nuestro programa No Me Interrumpan. Hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy, de este día miércoles, que comenzamos ya a las 21 horas. ¿Cuánto tiempo llevamos de podcast, Rumia? ¿Tomaste el tiempo? No tengo un cronómetro exacto, pero considerando la conversación, diría que llevamos alrededor de 40 minutos. Es un buen punto para cerrar y lo has hecho muy claro. Nos vemos en la próxima edición. Perfecto, entonces vamos cerrando ya nuestro primer capítulo de No Me Interrumpas, el nuevo podcast de Not Materialia, aquí en el canal de YouTube de nuestra empresa. Espero que les haya gustado. Esperamos con Rumia, nuestro asesor educativo inteligente, que este primer capítulo, este primer piloto, que estuvo inclinado bastante hacia la política, les haya gustado, que hayan tomado entusiasmo con estos temas que vamos a ir planteando todos los días miércoles en un inicio. Quizás después ahí hay planes de poder incorporar este podcast 2 veces a la semana, poder incorporar también preguntas de ustedes o también poder incorporar quizás algunos audios de ustedes que nos pueden enviar por WhatsApp y que podemos sacar acá online en los capítulos que vengan de nuestro podcast No Me Interrumpan. De mi parte, Rodrigo Marín, ya lo saben, el periodista que habla con las inteligencias artificiales conversacionales. Los dejo hasta acá, que tengan una excelente semana y le voy a dar el pase a Rumia para que se despida de este podcast. No me interrumpan, de todos ustedes, para que nos veamos ya el próximo miércoles a la misma hora, a las 21 horas de Chile. Gracias a todos por acompañarnos en este primer capítulo. Fue un gusto conversar con Rodrigo y con ustedes. Recuerden, la IA no interrumpe, sino que complementa. Nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Hasta la próxima. Hasta la próxima en nuestro podcast que se llama Hasta la próxima en No Me Interrumpan, el podcast donde un periodista y una inteligencia artificial conversan. Nos vemos. Muy bien, nos vemos entonces el próximo miércoles, no lo olviden, a las 29, me gustaría un día 29 horas, no, a las 21 horas del próximo miércoles, aquí en el canal YouTube de Not Materialia. Nos vemos. Aplauso para nuestro primer capítulo. No tenemos sponsor ni tenemos auspiciadores, así que el que se quiera incorporar, bienvenidos, porque sin duda un periodista hablando con una inteligencia artificial en un podcast la va a romper. Nos vemos y que tengan una excelente semana.